Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina. Perfecto, y nos encontramos con Joe Owen, director de Respuestas en Génesis para América Latina. Él además ha contribuido en varios libros y artículos, incluyendo Una sola raza con Ken Ham. Te damos las gracias, Joe, por estar hoy con nosotros. Nosotros somos de Radio Peregrina FM 93.1 en Calama. Así es que para comenzar, yo quiero hacerte una pregunta importante, respondiendo a qué necesidad nace la Fundación Respuestas en Génesis. Muchas gracias por esta oportunidad y todos los oyentes, el Señor los bendiga. Pues el Ministerio de Respuesta en Génesis nace debido a, como he compartido en una ponencia recientemente, el mundo occidental se siente obligada a tomar una premisa de naturalismo, que estamos aquí por accidentes y luego ahora a un nivel relativista están buscando ahora cómo respondemos a orígenes, la moralidad, el destino y no están encontrando cómo anclar eso en un sistema naturalista aleatorio. Y por ende estamos viendo unas nuevas generaciones que les están diciendo la única opción en cuanto a la ciencia es ser un ateo. Y muchos jóvenes luchan con su fe, sus papás no están preparados para responder, sus pastores no están preparados para responder. Y entonces nuestro ministerio tiene esa necesidad de producir enseñanzas y recursos como libros, enseñanzas para preparar a los papás, pastores, líderes y ayudar a los hijos a que sobrelleven el tiempo en que vivimos. Y eso pasó en la historia de la iglesia. El gnosticismo quiso entrar en los primeros siglos y tuvieron que dar mucha enseñanza para que los jóvenes no creyeran con un entendimiento gnóstico del evangelio. Es algo muy común en la historia de la iglesia. Tal cual tú lo decías, hace justamente en breve estuvimos escuchando esta ponencia, ¿cierto?, que hablaba sobre las falacias del sistema del mundo, ¿cierto? Nos gustaría saber en qué punto convergen la ciencia y la fe. Sí, muy bien. Pues usamos mucha fe para la ciencia. Todos usamos fe. De hecho, el astronauta que estuvo aquí, cuando lanza va a tener mucha fe que las leyes de combustión, las leyes de la gravedad, que todo lo que ellos entraron en preparar la nave, todo funcione y sigue funcionando. La fe no es malo. La fe solo debe ser, no debe ser una fe ciega. Ni el cristiano tiene una fe ciega. Tenemos una fe informada. Es importante sí, una fe informada. Entonces la fe, la ciencia, sin fe, ni siquiera la ciencia se puede usar. Cuando yo, hace un momento, hay una silla por ahí, los que no pueden ver ustedes, pero imagínense una silla. Yo me senté en la silla, nadie me vio sacar una cinta de medir, voy a ver con una luz así, ¿qué clase de material es esta silla? Con los ángulos, voy a decir cuántos kilos puede aguantar la silla. No, yo tomé mucha fe, pero fue para sentarme en la silla creyendo que me iba a apoyar. Pero no fue una fe ciega. Una fe ciega es decir, yo voy a saltar de una torre y voy a tener fe que no voy a caer. No, es una fe mal informada por lo que sabemos de las leyes gravitatorias. Una ley informada, no saltar en un precipicio. Pero una fe informada es decir, los que diseñaron la silla los siguen vendiendo, muchos aquí se están sentando, no se están cayendo, así que voy a tomar fe, sin hacer las medidas por mí mismo, que me va a apoyar, pero es una fe informada. Y también la Biblia es una fe informada. Estudiamos la palabra de Dios, no decimos, no, yo tengo fe, aleluya, yo ni necesito la palabra, solo tengo fe. No, es una fe ciega. Y entonces la ciencia lo usa, la fe en Dios lo usa, es una fe informada. Y entendiendo eso, ¿por qué crees tú que se cree que hay una guerra o que la ciencia es como antónima a la fe? ¿Por qué la gente sigue creyendo eso hoy? Sí, yo creo por varias razones. Y cuando yo trato de representar los argumentos de gente con los cuales no estoy de acuerdo, trato de empatizar con ellos para no hacer falacias de hombre de paja o hacerme creer que soy más inteligente, del cual no es cierto. Número uno, una razón de factores. Número uno, la fe cristiana fue secuestrada en los tiempos medievales por un imperio. Entonces lo usaban para someter a pueblos en su crecimiento.
Y entonces, cuando salieron ideas en la ciencia o observaciones que los contradecía al sistema, al imperio, los tomaban por herejes. Entonces, hoy muchos dicen, no queremos volver al tiempo donde hay un imperio cristianizado que está obligando cosas en la ciencia o diciendo que podemos ver y no. Entonces, ellos tienen un buen argumento allí. Estoy de acuerdo con ellos en eso. Yo no creo que debe ser un papa de la ciencia que dice esto sí, esto no. Y otra razón también que creen eso es porque confunden empirismo con ciencia empírica, que son dos categorías distintas. ¿Nos explicas la diferencia? Sí, el empirismo es una premisa filosófica de que solamente podemos tener conocimiento a través de los 5 sentidos. Y en una conferencia que acabo de dar aquí, que no pudieron estar ustedes, pero les puedo explicar, es que engañé los ojos de todos aquí para mostrarles que no puedes confiar ni siquiera en tus ojos como última autoridad, pueden ser manipulados. Pero es la idea de que solamente existe más energía y es una premisa filosófica, no es ciencia. Pero ahora la ciencia empírica, que no es empirismo, es la ciencia que podemos desarrollar en un laboratorio o en un ambiente controlado para desarrollar tecnología, nuevas medicinas, mandar hombres a la luna. Y esa ciencia sí es repetible, observable y pasa una y otra vez, así que es más confiable. Uno es observable, ciencia empírica, y uno es una premisa filosófica. Y mucha gente hoy confunde las dos, por eso creen que están en guerra. Perfecto. La fundación se llama Respuestas en Génesis. ¿Por qué se basan en el Génesis? ¿Por qué es tan importante el Génesis? ¿Y por qué es ahí donde encontramos respuestas a preguntas que en realidad todos nos hemos hecho en algún momento, incluso existenciales? Sí, es porque el libro de Génesis, especialmente los capítulos 1 al 11, forman el fundamento histórico de toda doctrina cristiana, sea de manera directa o indirecta. ¿Por qué hombres y mujeres? ¿Qué es el matrimonio? La labor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos puso aquí? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, maldad? La caída en Génesis 3. Y todo y el mismo evangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que va a destruir la maldad. Un descendiente de la mujer va a deshacer la maldad que pasó en Génesis. Todo eso se responde en Génesis. Entonces, es la parte más atacada de la Biblia cuando van nuestros jóvenes en la universidad. Entonces, hay respuestas desde el Génesis para las dudas existenciales del ser humano. Perfecto. Joe, ya vamos terminando. ¿Cómo usamos la ciencia como herramienta de evangelización? ¿Podemos usar la ciencia a nuestro favor para poder evangelizar a más personas, sobre todo a los jóvenes, no? Sí. Una cosa que hago yo es que viajo con personas que nadie pensaba ser cristiano. Di una conferencia en Nueva York con Raymond Damadian, el inventor del escáner de resonancia magnética que usa en todo el mundo, y él es defensor de la fe cristiana. Y cuando él explicó en la conferencia me quedé asombrado, porque él dijo, yo de joven veía la célula y yo tuve la suposición que la célula está diseñada. Entonces yo tenía una teoría, si es diseñada, debe tener ese aspecto. Y luego mostró citaciones de titulares de Princeton y todos que se burlaban de él. Porque él decía, yo voy a poder encontrar cáncer porque la célula es diseñada y con un mecanismo. Y él los muestra periódicos que se burlaban todos de él. Él se quedó solo. Entonces él con su propio dinero juntado fue a una fábrica cerrada y compró todo su cable de cobre. Y luego él hizo la primera máquina, se metió a sí mismo dentro y vio las células. Y luego dijo, ok, esto puede detectar cáncer si alguien tiene células de cáncer. Y los probó y sí. Y eso es el inicio del escáner de resonancia magnética. Pero la premisa de partida fue las células diseñadas, no es aleatoria. Por eso se debe poder el cáncer. Y él habló de pompas de sodio y cosas muy técnicas. Pero si eso es por diseño, yo creo que ya sé cómo detectar cáncer. Entonces, eso es un ejemplo de dar a los jóvenes. El astronauta que estuvo en este sitio, ahora que los oyentes no han podido ver, espero que tengan la oportunidad, él habla de su fe en Dios, que él no solamente, hay estrés, hay planeta, mira qué accidente. Él los estudia, él llega a la estación espacial, entonces él tiene un privilegio que los no creyentes no tienen. Luego, él se goza de ver la gloria de Dios en todo eso.
De todas maneras. Así que vives hasta mejor así, porque puedes ver ambos lados de la moneda. Tú mismo lo mencionaste en esta ponencia, hay mucha gente, ¿cierto?, que es atea, lo sabemos. ¿Cuál es tu respuesta cuando alguien te dice, Joe, no existe Dios, yo nunca lo he visto? Número uno, yo digo, pues el nombre de ateo en sí es una contradicción. A es del griego, ateo, por el no, y teo, teísmo, o teos, Dios, no hay un Dios. Entonces, yo tengo suficiente conocimiento de todo el universo para saber en todo el universo no hay alguien con todo conocimiento. No puedes, eso es una contradicción en términos. Por eso muchos hoy se llaman agnósticos, que no saben. Pero el ateísmo sí, es una postura que se toma un gran paso de fe para tomar. Y luego dicen, pero yo no creo en Dios porque no lo veo. Como me pasó en una universidad aquí hace 4 años con una profesora, le respondí, pero ¿de qué color es la ley de la lógica que estás usando para llegar a esa conclusión? Y me dijo, la lógica no tiene color. Le dije, pero acabas de decir que solo crees en lo que ves, pero usas las leyes de la lógica, era una profesora de biología, tú estás hablando de la evolución y nunca la has visto la evolución darwiniana, así que crees en las leyes de la física no son visibles, así que si no crees en lo que no ves, no puedes ser científico. Porque todas las categorías usadas para analizar el mundo empírico, no empirista, pero empírico, se requieren de leyes y lógica y pensamientos inmateriales. Así que es un sistema muy cerrado de pensamiento. Y luego pues he tenido conversaciones y debates en universidades más recientemente, mucho más largos, pero esos son lo que empiezo a hablar. Y luego siempre empezamos a hablar de la injusticia. No, es que si hay Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? Y digo, pero la injusticia depende de la existencia de la justicia, porque la injusticia no es nada en sí mismo, es solamente una perversión de la justicia. Dices que algo es injusto porque no es justo. Pero eso es arbitrario. Yo puedo decir lo que es injusto, es justo para mí. Entonces tenemos que hacer una ley moral universal que distingue entre los dos. Pero para que haya una ley moral universal, tiene que existir un dador de esa ley. Pero tú dices que eres ateo, así que no está el dador, por eso no está la ley moral universal, por eso no existe la justicia, por eso no existe la injusticia. Entonces yo no crees en Dios porque hay injusticia, pero no existe la injusticia, sino existe Dios, porque no existe la ley moral universal. Y luego, pero de allí empiezo a hablar de la injusticia en nuestros propios corazones. Y luego empiezo a apuntar al Evangelio desde ahí. Es justamente el camino que llevo con ellos. Excelente, Joe. La verdad es que ha sido una ponencia realmente maravillosa. Gracias. Esta entrevista también. Muchas gracias por la información que nos das. Y bueno, para finalizar, queremos que por favor dejes un mensaje justamente para todos los jóvenes y todos los oyentes que están atentos, ¿cierto?, a esta entrevista en la ciudad de Calama. Pues saludos a todos los que en Calama que están escuchando, y ahora me quiero dirigir a todos, pero en especial a los jóvenes. Jóvenes, sea que dices ser cristiano o dices ser no cristiano, en ambos casos asegúrate que sabes qué es lo que estás abrazando o sabes qué es lo que estás rechazando. Si eres cristiano, entra más en la palabra de Dios. No buscas solo moralejas o ejemplos o anécdotas. Busca la gloria de Cristo ahí. Empieza a saciar tu alma, las maravillas allí. Y empieza a vivir no para portarte bien, entre paréntesis, sino para pertenecer a un nuevo reino que tiene otro fin que el resto del mundo. Si has desechado la fe cristiana o rechazas la fe cristiana, a menos te invito a que sepas qué es lo que estás rechazando. A muchos jóvenes o incluso profesores de universidades tratan de hablar de problemas en la Biblia, contradicciones o cosas malas, y cuando les pregunto cuántas horas de tu vida has dedicado a estudiar la Biblia, casi siempre me dicen nunca. Entonces, ¿cuáles quejas tienes de la Biblia si conoces la Biblia? ¿No? Leído en un artículo o algo. Digo, no, lee la Biblia por ti mismo y empieza a buscar. Haz la pregunta. Entra en el Evangelio de Juan, por ejemplo. Empieza a leer y dile, Dios, si eres real,
muéstrame eso en esta palabra, te pido, no como un corazón escéptico, desafiante, sino muéstramelo. ¿Qué tienes que perder? Porque tú solamente eres un accidente del cosmos si eres ateo, así que de nada te está sirviendo la vida, al menos investiga por este lado. Y te animo a que consideres el evangelio verdadero. Muchas gracias. Excelente, Joey. Disculpa, el último saludo para nuestra iglesia, Eclesía, Familia de Dios Calama, y para los profesores de religión. Quizás un mensaje de fuerza y de ánimo para que no bajen los brazos, sobre todo los profesores de religión, en este tiempo en el que lamentablemente, cierto, parece que son más atacados. En realidad las personas cristianas, cierto, somos más atacados, más confrontados, así es que ese último mensaje de ánimo. Sí, okay, a la iglesia, Eclesía, Familia de Dios en Calama, y todos los profesores ahí de religión, yo les quiero animar, no que reaccionen al mundo de lo que estamos viendo, no te encierras, no digas, no, todo es del diablo, hay que encerrarnos y proteger, porque eso en la historia de la iglesia ha provocado moralismo, un moralismo legalista, de amenazas solamente y control sobre las personas para que no se desvían, y aunque tú controles físicamente la dirección de un niño, no puedes controlar su corazón, y su corazón es lo importante. Así que primero les animo a todos a que se preparen, usted mismo primero. Síguete preparando, nadie aquí es experto, yo estoy en el mismo proceso que ustedes, así que de un hermano a otros, ¿no? Les quiero animar que sigamos juntos preparándonos y que investiguemos las premisas de argumentos antibíblicas con empatía. Trata de entender el por qué dan ese argumento y luego muestra el por qué a los estudiantes, por ejemplo. Es por eso que dicen esto. ¿Entiendes su lógica? Sí, yo también lo entiendo. Entonces, ¿por qué no estamos de acuerdo si su lógica es buena? Es porque empezaron con un error en esta premisa aquí. Y sobre ese error llegaron a eso. No son tontos, no somos más inteligentes o viceversa. Son lógicamente respondiendo según una premisa equivocada. Entonces, ¿cómo les vamos a responder? No vamos a responder a nivel de superficie, vamos a responder en la raíz, empezar a responder ahí para que se corrija la premisa equivocada y luego de ahí todo lo demás va a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Joe. Sí, muchas gracias. A ustedes. Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones para ti.